Hola amigos, ¿cómo están? Estamos nuevamente en su programa Luna Erótica. Y bueno, con un invitado de lujo, ya habíamos hecho el primer programa, nos hizo favor de apadrinarnos en nuestra nueva serie de Luna Erótica, Luis Amigo, que es licenciado en Cultura Física, que es pedagogo, y que bueno, vamos a seguir disipando dudas. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros de nuevo. Gracias, buenas noches a todos. Y bueno, habíamos dejado una plática inconclusa. Sí. Yo no sé si te acuerdas, pero estuvimos comentando en el programa pasado la edad en que los niños empiezan a tener esa curiosidad por ver videos y contenido para adultos. Y entonces yo, reflexionando sobre el tema, se me ocurrió como preguntarte, ¿y a qué edad es correcto que un ser humano empiece a tener contacto con ese tipo de contenidos para adultos? Mira, depende de la influencia social. Los niños, los seres humanos, se desarrolla su personalidad en dependencia de las influencias educativas. Entonces, desde que nacen hasta que morimos, estas influencias están en contacto con nosotros y eso hace que nuestra personalidad vaya cambiando. La personalidad es dialéctica, quiere decir que tiene cambios, transformaciones sistemáticamente. La edad como tal depende mucho de estas influencias. Puede ser inclusive 7 años, puede ser 10 años, puede ser en la adolescencia. ¿Es lo común? Sí, depende también de la sociedad, de la cultura, porque depende mucho también del lugar donde se desarrolla ese niño. O sea, el país, claro, hay la culturas región. que son mucho más precoces. Hay culturas que lo ven como algo muy normal, como algo, inclusive hay niñas que se casan pequeñas en ciertos países. La casan, no que se case, sino que la casan, niños claro, pequeños de 7, 8, 9 años, y indiscutiblemente que cuando va a empezar ese cambio hormonal en el adolescente, sobre todo inicia primero la niña, la mujer, ¿no? Pues sí va a haber cambio en su forma de pensar, porque ya pues aparece, aumenta el pecho, o sea, los senos, aparece después en los niños 16, 14, 16, 17 años el cambio de la voz. Y eso pues entonces también, y por supuesto aparece también ciertos elementos del músculo, de talla y todo esto, y entonces pues ya van a empezar a tener mucho interés por esta parte de ese contenido para adultos, ¿no? Eso es algo que me causa a mí mucha curiosidad. Tú hablaste del interés. Sí. A veces, no sé, creo que nosotros como padres a veces podemos caer en esa parte de dar un exceso de información. Sí. Muchas veces los niños son los que te tienen que ir marcando la pauta, creo yo. ¿Eso es correcto? Hay veces que en muchos elementos culturales es al revés. Más bien lo que sucede es que el padre no le da información. Y al no darle información a sus hijos, por pena, por tabú, por muchas cosas que tienen que ver también con su cultura, su forma de crianza, quizás el abuelo del niño lo crió de esa manera, nunca le contó qué cosa era pues estar con una mujer o estar con un hombre, pues entonces esto limita a la confianza y falta de confianza, y bueno, todo esto como lugar da a que haya poca información y los niños empiecen a investigar, a buscarla, a curiosear. Claro. Y en ese curioseo, a eso me refería. A esa parte de curiosear. Hay un momento en que ellos mismos van pidiendo esa información. Claro, inclusive si el padre no se la da, si no se la da la madre, los amigos se lo dan. Sí. Los sitios de internet se lo da. Sí. Entonces, hoy es muy fácil acceder a ese contenido para adultos en cualquier lugar. Lo puedes buscar en internet, inclusive te pones a ver los canales, si la familia tiene los canales y no tienes canales de estos contenidos para adultos, pues simplemente lo ves de noche. Y es normal. Ahora, ¿qué pasa? Que los padres tienen que tener su función educadora. Y para eso tienen que acercarse, por ejemplo, me imagino que en las instituciones educativas tienen que haber psicopedagogos. Estos psicopedagogos tienen que trabajar con la familia. El trabajo con la familia es fundamental. Eso me causa a mí, me brinca mucho. Sí. Porque a veces pensamos que esa educación sexual corresponde a la escuela. Bueno. Y tiene que ser algo debe de haber una triada. Cuando hablo de una triada, tiene que haber la escuela, tiene que estar la familia y tiene que estar presente la comunidad.
o sea, la parte social. Y esto tiene que ver, por ejemplo, México, que es un país multi y pluricultural, ahí tiene diferentes estados con diferentes regiones dentro de los estados, y hay veces que las culturas son diferentes en lo que es en la ciudad, que en la zona rural, e inclusive dentro de la misma ciudad hay diferencias entre una zona y la otra. Claro. Y esto hace también de que esos niños se desarrollen diferente en esa parte de curiosidad, esta información para adultos, o tenga alcance a ella. A veces, inclusive en la zona, digamos, de una adquisición económica mayor, es donde más posibilidades tiene el niño de adquirir esta claro, hay más herramientas. Tener internet a su mano, tener todo, y puede entonces. Y hay veces que el negar la familia, el trabajo de la educación sexual con sus hijos, o negarlo, o a veces la religión también puede existir en caso de elementos culturales que pueden impedir ese desarrollo. O no, más que impedir, porque eso no se va a impedir, siempre se va a desarrollar. Claro, yo supongo que eso ha cambiado, ¿no? Pero sí limitar o puede inclusive tergiversar la información, y eso es negativo. Por lo tanto, sí hay que trabajar mucho con la familia, la escuela con la familia con el niño o con el adolescente, y bueno, debe ser la triada, ¿no? Debe ser esta parte. La comunidad pues más difícil, ¿no? Porque la comunidad muchas veces pues está ahí, vivimos en esa comunidad, pero hay elementos de las amistades que pueden también influir. A veces las amistades de los niños, sus amiguitos, influyen más y determinan más estos elementos que estamos conversando sobre el contenido para adultos que la misma familia. Que la familia a veces ni sabe que su hijo está teniendo acceso a esto. Ahora, repito, es como todo. Esto poco a poco se va desarrollando en el ser humano. Cuando se hace excesivo... Pero es bueno interrumpirlo. No es que sea bueno o malo. Es normal que el niño, cuando empiece su preadolescencia, tenga curiosidad por todo esto. No es impedirlo, es saber educarlo. Eso es a lo que me refiero. Saber educarlo. No es como, creo yo que no es un asunto de impedirlo o de racionarlo, pudiera ser, pero sí de dirigir. Pero eso, ¿cómo? O sea, eso es complicado. Cuando queremos dirigir, orientar, estamos siempre tratando de que nuestros hijos hagan lo que nosotros queramos. Yo creo que lo mejor es que ellos investiguen, pero darles apoyos, con una cierta libertad. Con cierta libertad, pero irlos apoyando para que ellos entiendan, para que ellos comprendan, para que ellos debatan con uno mismo como padre ciertos elementos de esa educación sexual, que es fundamental. Y que esos debates entre padres e hijos da como consecuencia un desarrollo, una conciencia de lo que debe de ser, cómo debe de ser y en qué momento debe de ser. Ahora, cuando el padre se niega a esto, por diferentes, porque le da pena, porque su papá tampoco lo hizo con él, por tabú que pueden existir y por bajo nivel cultural, pues entonces ese hijo pues se va a acudir rápidamente a las amistades, a los amiguitos. Y bueno, hay amistades y amistades. Entonces quizás el otro tampoco tenga esa posibilidad, esa libertad, y se vayan curioseando y se vayan desviando en estos programas, en estos videos, en estas páginas de internet que se tiene cualquier acceso, que nada más que usted pone ahí contenido para adultos y aparece todo. Claro. Y entonces, pues no es la mejor manera de aprender. No es la mejor manera de aprender. O sea, hay que hablar con ellos, hay que conversar. Pero entonces, no sé, yo sigo insistiendo en lo mismo para que nuestro público probablemente se le quede más clara la idea. Sí. Yo descubro que mi hijo está mirando contenido para adultos. Sí. ¿Cuál sería una reacción correcta? Conversar, dialogar. ¿Qué estás viendo? ¿Te gusta lo que estás viendo? ¿Qué sientes? Bueno, mira, esto es lo que hacemos los seres humanos. De hecho, tú naciste de una relación parecida a esa. Y explicarle y hablarle, verlo como algo normal. No quiere decir, no es impedirle que lo vea, pero tampoco es darle libertad en el sentido de que esté todo el tiempo viéndolo.
Lo que te explicaba en el programa pasado, hay personas que tienen que masturbarse 3 veces al día, otros 3 veces a la semana, otros nunca se masturban, todo eso es normal. Todo eso está dentro de lo Sí, normal. no hay nada escrito en esa parte. Es que eso depende mucho de la personalidad, depende mucho de ciertos elementos sociales y culturales de esa persona, no está ya desarrollado. Y hay cosas que son normales, y eso no hay que verlo como algo diferente. Bueno, con los niños hay que hablar, hay que dialogar y explicarles. Y bueno, tendrás edad para hacer esto. Ya cuando seas más adulto podrás hacer esto, ahora no lo puedes hacer porque pues todavía tú no estás desarrollado biológicamente. O sea, estamos hablando de un niño de 11 años, una niña de 10 años, y digo niños y niñas, ambos. Porque ¿no? hay una cosa, a ver, que yo voy a preguntarte, quiero saber tu opinión, sobre todo, acuérdate que en este programa lo que vertimos son opiniones, no somos dueños de la verdad, ni mucho Claro que menos. no, claro que no. Pero lo que tú siempre dices, el debate genera conciencia, ¿no? Sí, en la gente. sí, sí. Y yo sí creo que hay un gran debate en esa parte que quizá tiene que ver con Luna Erótica, justamente, porque en la escuela nos dan educación, digamos, no de contenido para adultos, sino más bien nos dan biología. Sí. Y al final el erotismo no es biología, No, lo que no. va algo que va mucho más allá y eso no lo enseñan. Mira, te repito que depende mucho de la cultura. Y esto se hereda, esta cultura se hereda de padres, abuelos, ahí. Entonces ya esto va a regular y inclusive va a disminuir las enfermedades venéreas, va a disminuir todo esto y va a disminuir los embarazos en adolescentes. A mayor nivel cultural, y esto pasa en Europa, baja la natalidad. Porque la gente yo hoy en día se puede tener 1, o quizás hasta 2, pero no más de 2, por la parte económica, ¿no? Y bueno, cuando vemos en los países desarrollados de América Latina, pues entre el machismo que existe y la falta de educación sexual y la falta inclusive de conocimiento de los métodos anticonceptivos, pues se tienen muchos hijos. Y eso es negativo, porque estamos trayendo a un niño a sufrir, a pasar trabajo, cuando no hay economía, cuando no hay un desarrollo económico para poder mantenerlo. Y esto se trabaja en estos países de Europa, inclusive en mi país se trabaja desde primaria. Porque no hay que esperar a que llegue a la adolescencia para trabajarlo, hay que trabajarlo desde primaria. Claro. Porque la mujer tiene ya menstruación a partir de los 9, 10, 12 años. Entonces hay que trabajarlo desde ese momento para que sepa qué hacer, inclusive delatar cuando alguien para que abusa haya de conciencia. ella. Para que haya conciencia, haya educación. Claro. Y cuando llegue el momento estén preparados. Entonces, ahora eso se me ocurre a mí, fíjate, yo no lo había pensado, incluso se me acaba de ocurrir en este momento. Lo que decías tú de la cuestión cultural, por ejemplo, en este país hay infinidad de tiendas donde se utilizan juguetes, sí. Esos juguetes que no se pueden utilizar en Cuba. Se pueden utilizar, lo que pasa es que no pero existe, no sé, pero tú no puedes poner una tienda no en existe Cuba. No existe una tienda como así, pero de juguetes, se saben, se conocen, hasta se venden. Sí, se vende el extranjero. Claro. Ahora, el problema no es ese, el problema es que tú puedes tener la tienda. Ahora, ¿quién accede a la tienda? ¿Quién va a acceder a la tienda? ¿Quién entra a la tienda? ¿Quién puede entrar a esa tienda? Es como las películas antiguamente de adultos, que inclusive las actuales, que te tienen un muñequito y te dice, bueno, esta película es prohibida para menores de edad. Bueno, a esas tiendas no debe de ir un niño de 7, 8, 9, 10 años. Primero, porque no entienden para qué sirven esos juguetes. Primero. Y segundo, porque esto se le explique y tampoco lo van a comprender. O sea, no tiene sentido. Estas tiendas tienen que ser con entrada solamente para adultos. Y eso es una situación y no es un problema de religión, ni de tabú, ni de complejo, ni de nada de eso. O sea, son lugares que van a entrar adultos. No sé. Bueno, de hecho en este país también van a entrar adultos. O sea, sí, no, pero no. Yo he visto inclusive en esa tienda que entra el adulto con el niño. Ahí lo vi yo. Sí, pero se supondría que no tendría. No debería de ir un niño, ¿no? No, claro que no. O sea, por supuesto que no. O sea, no tiene por qué. Ahora sí, hay que explicarle a nuestros hijos, a los niños, que existen estas cosas. Pero ya cuando estamos hablando de la adolescencia. ¿Por qué? Pues algunos de ellos, de esos juguetes, entre comillas, son agresivos para la biología de la mujer, para la biología del hombre. Y pueden dañarlo.
¿Por qué? Porque a veces lo que te decía anteriormente, el uso excesivo, cuando el ser humano le dedica más tiempo de su vida a esto, que a estudiar, que a trabajar, que a hacer las cosas comunes de la casa, no sé, cocinar, comer, ya es un problema patológico. Y hay que analizar lo que está pasando. ¿Es una adicción? Puede ser una adicción. Exactamente, puede ser como una adicción, pero que puede dañar. Puede dañar porque daña el trabajo, puede dañar los estudios, puede dañar. Hay niños que se dan hasta las 2, 3 de la mañana, adolescentes, en estas funciones, y no tienen rendimiento después al otro día en la escuela, porque en vez de estar dormidos. Y entonces se están comentando con el amiguito, se están enseñando los celulares, los videos que bajaron de internet, esto y lo otro, y ya sí es un vicio, ¿no? Y es un vicio que atenta no contra él solamente, sino atenta contra él porque le dedica más tiempo a eso que a la vida diaria de un niño. Ajá. Que es jugar con sus compañeros, ver a los cuates o a los amigos, que es estudiar, prepararse, y entonces sí, ese es negativo. Bueno, no pasa igual con los adultos, porque si el adulto se dedica más a eso que a trabajar, pues a otro día no va a tener rendimiento en el trabajo, ¿no? Y aquí se me ocurre a mí algo muy interesante. Aprovecho en este momento para invitar a nuestro público para que nos haga llegar sus preguntas, para que, no sé, yo intento o pienso que van surgiendo dudas a lo largo del programa. Pero bueno, si ustedes tienen alguna duda, evidentemente pueden escribirnos por medio de nuestras redes sociales y pueden también preguntar, igual como lo hago yo, porque en este momento a mí me surge una duda. Hay una nueva modalidad, Luis, no sé qué opinión te merezca, no la entiendo muy bien, porque ya eso es a lo que yo voy, de gente que tiene cibersexo, ¿se llama? Que tienen relaciones sexuales por medio de las redes sociales. Sí. No entiendo bien cómo funciona, por eso pregunto, o sea... Yo creo que tiene una base filosófica idealista. Sí, o sea, es algo extrañísimo que no entiendo muy bien, porque al final creo que esta parte, y creo que eso también merece un programa muy especial, el hecho de esa despersonalización de estos temas. O sea, es como si fuera algo ya... Es un tema que surge con la tecnología y con la comunicación. Y que se da a nivel inclusive de parejas, de esposos inclusive, que están lejos unos de otros. O sea, se inicia por ahí. Y se inicia, recuerdo, en la guerra de Irak, viendo algunas cosas escritas de estudios que se hicieron cuando la esposa se queda en Estados Unidos, ¿no? Y está... El militar allá en Irak, a miles de kilómetros de su país, pero se meten en todos, ¿no? Ahí estaban metidos. Y se están buscando la manera de tener esa relación sexual mediante el uso de redes del internet. Llámese WhatsApp, llámese internet, inclusive antes del internet estaba el IMO, estaba el anterior, o sea, todos estos por lo cual tú veías en pantallas, en una laptop, una computadora. No teníamos celular, pero teníamos la computadora, las posibilidades. Entonces se metía en el baño el militar y hay cosas interesantes, películas sobre eso y todo. Y bueno, digamos que es el escape, la posibilidad de ver a tu pareja y pues masturbarse por allá ella, masturbarse por acá. Y bueno, eso, lograr verla, aunque sea por ahí. Y se inicia por ahí. Pero después ya se hace común, como un sexo seguro para evitar enfermedades venéreas, para evitar problemas, para evitar inclusive salir. A veces que hay comunidades violentas o cosas así, ¿no? Y después se traslada a los adolescentes, que le piden al chico o a la chica, digo chico a la chica porque no puedo decir nada más la chica, sino también el chico, que se desnude, que se toque aquí, que se toque allá, que esto, que lo otro, y que se ponga en tal postura y tal posición. Y aparece esta modalidad, que es interesante, es una modalidad nueva, es una modalidad... Me parece interesante a nivel emocional. Sí, hay emociones porque tú estás viendo a una persona que tú amas, que tú quieres, o que te gusta, o que te interesa. La estás viendo y estás viéndola que se va quitando la ropa, que se va desnudando,
Y hay emociones, hay pasiones que se despiertan, sensibilidades que se despiertan, ¿no? Y por supuesto la sexualidad. Y bueno, llega un momento en que se masturban, puede llegar a eso, ¿no? Pero es interesante, porque estuve viendo muchos videos sobre estas cosas, viendo algunos materiales, algunos científicos, algunos colegas míos, me acuerdo mi amigo Pedro Luis Castro Alegre, que me estaba diciendo, bueno, pero el problema es que ya se desahogaron y rápidamente cortan el programa, ya, hasta luego, hasta mañana ya. O sea, no hay más allá. Esa parte erótica, me refiero sexual, a esa parte emocional, romántica, como que es un escape físico, mecánico, sexual, pero no hay sentimiento de esa pasión, de esa emoción, de ese amor que podemos ver en las películas, ¿no? Sí, claro. Y que dice, bueno, terminó el amor, a veces decía, bueno, se miran de hacer el amor, encienden un cigarrillo, hablan de cualquier cosa, pero no, ya, corta, bueno, hasta luego, nos vemos mañana, ¿a qué hora te conviene? No, hasta ahora no, porque está mi papá o está mi mamá, o no, ¿a qué hora? No, a las 11 de la noche, a las 12, que ya todo el mundo está durmiendo, y a esa hora que se conecta. Y se llega a ser un vicio, porque ya no me alcanza a las 12 de la noche, yo quiero a las 3 de la mañana, yo quiero tal día, yo quiero tal hora, hay exigencia y también vienen peleas. Y no apaga la cámara, lo apaga y después la llama, y todo esto lo estuve viendo, y es interesante todo lo que se está pasando con las redes sociales, con los medios de comunicación. Pero si hay un proceso de deshumanización, ¿puede pasar? Pudiera, yo creo que inclusive la pandemia nos ha enseñado mucho. Esto ha pasado con la pandemia. Se ha intensificado con la pandemia estas relaciones cibernéticas a distancia, ¿no? Porque es a distancia, conservando su sana distancia. Sí, claro. Pero ni tan sana, del vidrio. ni tan sana, porque hay emociones, hay pasiones que tienen que sentirlas, que tienen que verlas. Estamos dialogando, nos estamos viendo la cara. Yo recuerdo en mi clase, cuando imparto clases de doctorado y maestría, como te ponen una inicial, una L, una A, y apagan la cámara y tú no ves qué alumno es. Tú tienes que ver la sensibilidad, tienes que sentir la respiración, tienes que ver los ojos, tienes que ver muchas cosas, que esto pues simplemente se va solamente a la visión. Bueno, los que tienen necesidades educativas especiales, nada más que la audición, que no tenga problema de la visión. O sea, fíjate que hasta dónde puede llegar. Y ahí hasta un trabajo de educación sexual a distancia para personas con necesidades educativas especiales, o con un niño, con adolescente sordo, ciego, que no tiene acceso, digamos, a la posibilidad de observar, de mirar. Claro, pero porque no puedes tener acceso en todos los sentidos, no puedes usar el olfato, no puedes usar el tacto. Y hay muchos elementos sensoriales que ocurren en una relación y que se limita en esta parte de las redes sociales o de la comunicación por el uso del internet. Se limita mucho. Y entonces ya no es que se deshumanice, sino que pues llega un momento en que se ve como una satisfacción o una autosatisfacción. Y ya. Incluso escuché, no sé si, es que tú trabajas con muchachos, mucho de tu tiempo lo empleas en muchachos, y ahora hay una cosa que le llaman el pack, que es como un paquete de fotografías, donde lo que tú decías, ¿no? Es como, sácate una foto desnuda, ahora enséñame los senos, ahora... Viene integrado, o sea, la chica pasa por una sesión de fotos y videos, incluyendo hasta masturbándose, y lo manda. Y el chico la mira, la ve y le manda. Y así. Y hasta un convenio, ¿no? Bueno, oye, ¿cuándo me mandas el mío? No, porque te mandé el tuyo. No, mándame el mío ahora, porque si no, no estamos igual. Y entonces es interesante, lo estuve viendo, lo estuve estudiando. Sí, se me hace interesantísimo. Y hasta es como, ¿qué me vas a dar? Y hay negociaciones. Y también, desgraciadamente, hay parte económica. ¿Cuánto me vas a dar? Porque te mando un paquete, bueno, deposítame tanto. Se ha vuelto, y eso no es de ahora, esos tiempos que ya se viene haciendo ya, ¿no? Como también comercial. Y bueno, cuando es una relación entre chicos y chicas, el novio, unos viejos, pues sí, está bastante aceptable, ¿no? Pero cuando ya es una relación, pues ya caemos en otras cosas, ¿no? Y esa foto, pues, ¿qué pasa? Que la puede pasar, y hay que ver a quién se las envía.
Porque a veces que inclusive se han hecho gente novio por internet, sin conocerse, sin saber quién es la familia, tú eres, cómo tú eres, tu forma de ser. Y bueno, pues es algo que se usa después el novio o la novia para pues mandárselo a otras personas. Ajá, eso iba Sí. yo a comentar contigo, la famosa ley Olimpia, Sí. que bueno, entiendo que es esa parte de que también se hace mal uso de Exactamente, la ley Olimpia, correcto, se hace mal uso de esto. Es que es interesante porque las leyes son un reflejo de la sociedad y van evolucionando. Sí, y van cambiando. De acuerdo a una sociedad. Hay nuevas leyes ahora. Claro, porque todo eso ha cambiado. Esto de la pandemia también nos ha hecho ver que el ser humano necesita leyes nuevas ahora con estas redes sociales, con esta comunicación y humana diferente, porque somos seres humanos los que estamos haciendo la comunicación como tal. Pero es una comunicación diferente, ya no es una comunicación personal, es una comunicación de una pantalla, sea del celular, sea de la computadora. ¿Y hasta dónde puedo llegar? Porque además yo he oído muchos casos de que se presta para la extorsión. Por sí, eso, exactamente. Es increíble. Exactamente, cómo... el chantaje, la extorsión. Exacto. Inclusive la muerte. Sí, también. La muerte, porque han aparecido muchos asesinatos precisamente por eso. Claro. Entonces, eso va modificando una sociedad. Ahí viene entonces la educación que te explico yo sexual, el trabajo con la familia, el trabajo con las escuelas, para que no se llegue a esto. No se me ocurra a mí, a una persona que acabo de conocer hace unos 3 días, 5 días, vea una foto mía. No, ¿por qué no puedes enviar? Es que todo el mundo, mis amiguitos, todo el mundo le envían. No, espérate, conócela primero. Y si pasa esto, y si pasa lo otro. Pero muchos padres no saben nada de esto. Muchos padres desconocen en la realidad en la que viven sus hijos, que no es su realidad, porque estamos en otra época. Claro. Y entonces para ellos es estar en la moda o estar, digamos, a tono con sus compañeros que lo hacen. ¿Y por qué no voy a hacerlo yo? Y eso lo hacíamos también nosotros cuando salíamos muchas veces. Bueno, mi compañerito tiene relaciones, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y ahí salieron los embarazos, ahí salieron, ¿por qué? Por una mala comunicación con la familia. Y una mala interpretación que también tiene que ver. La interpretación es la que le da el niño, que está influenciado, te decía yo, las influencias sociales que tiene. Si la familia no trabaja bien con ese niño, si la escuela no trabaja bien con el niño, pues entonces se va por las influencias que tenga. Y la que tenga puede ser amistades, que no son tan buenas amistades, y que puede tener menos nivel que él o menos conocimiento que él. Y entonces se van por esta parte y ahora con las redes sociales pues se van por ahí, que es lo que verdaderamente supuestamente los educa a ellos como tal. Y no, mi papá está viejo ya, él no usa esto, mi mamá no tampoco, eso ya están rucos, ¿no? Están viejitos ya. Sí, pero el problema del internet es que no toda la información que el internet tiene, y eso es muy importante que el auditorio lo tenga muy presente, no todo lo que vemos en el internet es verdaderamente cierto. No, claro. De hecho, yo tengo muchos alumnos que yo les doy la bibliografía para que ellos estudien mis videos de mi canal. Pero ¿qué pasa? Que ellos más fácil ponen el nombre en la página, buscan en internet, copian y pegan. Bueno, sucede lo mismo con estos niños, ¿no? Ellos buscan cualquier cosa muy fácil, ponen cualquier palabra y ya aparece rápidamente, ¿no? Rápidamente aparece lo que están buscando. Y esto que están buscando, pues está escrito, está editado, está publicado de diferentes maneras, con diferentes intenciones. De la misma manera que hay revisionistas, y hay revisionistas pedagogos, por ejemplo, doctores en pedagogía, que agarran de tal autor y marcado autor, dicen que es una obra de él y la hacen. Bueno, también lo hay en la parte sexual. Y esa parte la tergiversan y la hacen a su manera. A conveniencia muchas veces de su forma de ser, a conveniencia pues económica, a conveniencia política, en fin. Y eso es lo que hay que evitar con nuestros niños en la parte sexual. Ok. Bueno, a mí me parece que yo he disipado muchas dudas. Creo que
Ha estado perfectamente este programa, porque sí, bueno, yo sigo teniendo tema para hablar contigo y para preguntarte, porque de verdad es muy importante. Lo que tú dices es muy interesante porque, pues sí, a veces los papás no estamos todavía preparados para entender todo este fenómeno de las redes sociales, que además sí va modificando una sociedad. O sea, pareciera que este aparato, uno dice, bueno, pues sí, hay mucha información, pero no te das cuenta hasta qué punto pega en toda la sociedad. Y sobre todo en ese plano que a mí me interesa mucho. Fíjate que en la primera serie que hicimos de Luna Erótica, en algún momento hicimos un programa referente a eso. El ser humano no puede deshumanizarse. El erotismo es parte del ser humano, de sus emociones, de sus sensaciones. Y entonces mecanizar ese tipo de cosas resulta peligroso, porque eso va a tener un impacto en la sociedad. Mira, no es igual verlo teóricamente, digo yo, en un video, en una pantalla, a vivirlo. Tenemos que educar a nuestros hijos y prepararlos para que lo vivan y sean felices, cuidándose. Y no solamente verlo en internet o en una pantalla. Yo recuerdo a una persona le decía, fíjate que estas son las vistas de donde yo vivo en Varadero, Cuba. Ah, qué playa más linda, qué playa más linda. Pero cuando lo vivió, cuando llegó y se metió, dice, no, es superior. ¡Claro! Es superior a la fotografía. ¡Claro! Bueno, imagínate que una persona o un adolescente toda la vida, su única pensamiento y contacto sexual sea con video y nunca lo viva. O sea, que tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser felices cuidándose en el momento que debe hacerse y no antes. Y para eso hay una educación. Y una educación que debe de tener, que tiene que tener relación entre la familia y la escuela. Pero para eso hace falta leyes. Para que la escuela pueda trabajar con la familia. Y esas todavía no las tenemos en América Latina, en muchos países. Tiene que existir leyes de que el maestro pueda tocar las puertas de la casa e entrar a la casa y trabajar con la familia. Y que la familia no lo demande ni le diga, no se meta en mi vida, porque hay que meterse en la vida de la sociedad. Por supuesto. Bueno, de hecho, algunos colegios ya en este país tienen lo que se llama escuela para padres. No es que ellos van a las casas, pero sí imparten ciertas cosas, no para los niños, sino para los papás, que es muy importante. Es que ese marco jurídico que debe existir en los sistemas educativos es necesario. Lo existe en Europa, existe en mi país, existe en Cuba, un marco jurídico que hace posible el trabajo de la escuela con la familia. Claro. Para que no ocurran estos problemas que están ocurriendo hoy en día y que están incontrolables. Nos quedamos con esa idea, amigos. Muchas gracias, Luis, por habernos acompañado en esta emisión. Gracias a ti, gracias al equipo. Seguiremos invitándote para próximos programas. Gracias. Y a ustedes, amigos, bueno, ya nos conocen, somos Luna Erótica y les invitamos a que nos escriban, a que se comuniquen con nosotros y a que no se pierdan el próximo jueves Luna Erótica. Gracias. Hasta luego.